Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues después de haber hecho los diseños de el motor de misil, los misiles de tamaño 8 y 1, vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora los controladores de tiro de los misiles. Entonces tienen que ser controladores de tiro de misiles. Recordad que teníamos un misil que llegaba a el misil antimisil llegaba a 2,5 millones de kilómetros. Así que tenemos que buscar y queremos además que sea un misil que vea objetos pequeños, o sea, no objetos pequeños tipo 1000 toneladas o 5000, sino mucho más pequeños. Así que tenemos que tirar a esto, resolución mínima, tamaño resolución 1. Entonces esto nos permite ver, por ejemplo, el máximo rango contra objetos que son superiores de 50 o más toneladas, de 50 o más toneladas a 11 millones y pico, pero realmente lo importante es esto de aquí. Queremos que sea contra misiles, contra cosas pequeñitas. Así que, por ejemplo, como teníamos un misil que llegaba a 2,5, este controlador no es suficientemente bueno. Así que aquí habría que cambiar un poco el tamaño. Por ejemplo, si lo subimos a 2, nos vamos ya a 2,5, que estaría perfecto. Esto sería ya lo ideal. No obstante, no pasa nada si se es un poco previsor y se tiene en cuenta el hecho de que puede ser que el enemigo utilice algún tipo de medida contraelectrónica que reduzca nuestro control de tiro. Así que no está mal, por ejemplo, incrementar un poquito más a casi 4 millones, aunque sea un poco más grande de lo normal, pero bueno, quizás así nos ahorramos, podemos, digamos, cubrir la eventualidad de que el enemigo tenga un controlador de tiro que nos reduzca ese 2,5 a 2 o a 1 y pico. Bueno, tampoco como es una controlador de tiro que vamos a meter o vamos a instalar en una base terrestre, entonces realmente no nos importa demasiado el tamaño, es decir, en otros casos a lo mejor diríamos, ostras, pues no, me interesa más apurar y hacer un tamaño 2. La verdad es que 50 toneladas son irrelevantes, es mucho mejor ir un poco sobrados y tener un controlador de tiro que vaya mucho mejor contra misiles de tamaño 6 o más pequeños. Entonces, pues bueno, prefiero ir un poco de sobrado que no ir pelado y luego encontrarme con problemas. Así que vamos a hacer esto. Vamos a crear este controlador de tiro para el misil. De hecho aquí, perdón, voy a defenderme un poco en medidas contraelectrónicas. La resistencia contra medidas electrónicas enemigas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto y con esto pues ya tenemos un controlador de tiro para el misil Tormenta, el misil de tamaño 1. Creamos esto, close, vamos a investigación, diría que tengo, sí, controlador de tiro, aquí está, ahí está. Vamos a invertir los 10 laboratorios que tenemos y entonces también vamos a hacer el controlador de tiro de el más gordo, el controlador de tiro de misil tamaño 8, el de misil Galáctica que diseñé en el vídeo anterior, y tenía casi 150 millones de alcance. Así que este sí que va a ser un controlador un poco más bestia. Va a ser un tamaño, a ver, vamos a hacer pruebas. Bueno, de hecho, esto es muy bestia. De hecho, aquí podemos decir, por ejemplo, claro, aquí tenemos que jugar un poco sobre cuál creemos que va a ser el tonelaje o el tipo de nave que nos vamos a encontrar. Si ponemos, por ejemplo, 5000 toneladas, que es el básico, es el que creo que estaba por defecto, llegamos a los 118 millones, que todavía se queda corto. Contra objetos de 1000 toneladas hasta 250 llegamos a los 5 millones, lo cual es un poco corto. Lo que vamos a hacer es cambiar un poco el tamaño del sensor. Vamos a poner, por ejemplo, 3, donde llegamos. Uf, creo que llegábamos a los 150, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, vamos a hacer un momento una prueba. Para eso he creado esto de aquí. Todavía no lo tengo investigado, por cierto, es verdad. Bueno, pues vamos aquí. Creo que ya lo había investigado. No, tampoco está aquí, claro. Todavía estoy... Creo que eran... Creo que eran... Dame un segundo, perdonar.
sí, 160, 150 millones. Entonces, esto vamos a necesitar, por ejemplo, aquí lo mismo, o nos curamos en salud o apuramos y buscamos un controlador que sea exacto, o buscamos un controlador un poquito más grande y que nos permita cubrir posibles eventualidades. Tampoco pasa nada. El tamaño del sensor realmente tampoco cambia mucho. Incrementamos capacidad para atacar a objetivos incluso más pequeños, a más distancia. Pero bueno, si son objetos muy pequeños a menor distancia, de eso ya se encargarían los misiles antimisil, los pequeñitos. Lo que yo quiero es atacar a naves grandes. Así que, por ejemplo, si yo tengo 160 millones, aquí con que tuviera estos 160 ya estaría bien. Pero ya os digo, estoy intentando cubrir posibles eventualidades y puesto que esto lo estoy instalando en un sitio donde el tonelaje no me va a importar demasiado, entonces tampoco me viene de aquí, darle un poco de margen, que el controlador de tiro sea un poco mayor para evitar problemas o para evitar medidas contraelectrónicas del enemigo. Entonces, pues yo creo que con esto vamos sobrados. Contra objetos más pequeños vamos a tener un poquito menos de alcance, pero bueno, no. Es un misil más pensado para tamaños grandes, para naves grandes. Así que yo me parece que esto es la mejor solución. Así que vamos a hacer esto, crear, y ya tenemos los controladores de tiro creados. Controladores de tiro creados para los dos misiles. Entonces, polvorín, lanzador de misil, perdón. Lanzador, misil, launchers. Vale, necesitamos un lanzador de misil para tamaño 1. De hecho, vale, tenemos que decirle sobre todo esto que es para PDC. Fijaros aquí la bonificación que sufre por ser Planetary Defense. Si pongo una nave, para nave, y le pongo que quiero un lanzador de misil 1 con una tasa de reload, de recargado, bueno, la tasa de recargado lo que hace es incrementa el tiempo de recargado, evidentemente. Lo voy a poner el mejor. Pero fijaos qué pasa. Aquí tenemos varias tecnologías que he investigado que permite reducir el tamaño del lanzador, pero incrementa muchísimo el tiempo de recargado. Entonces, por ejemplo, si cojo el, el, el lanzador de tamaño reducido en un 75%, que duplica el tiempo de recargado, es decir, en teoría tenía que tardar 10 segundos. Si hago esto, veis que efectivamente para naves esto se produce así, es decir, se reduce el tamaño, pero se incrementa el tiempo de recargado. En cambio, con el PDC esto no pasa. En el PDC hay una bonificación a muchas cosas y en este caso podemos reducir un poquito el lanzador y obtener lo mismo, o sea, es decir, conseguimos exactamente lo mismo, solo que reducimos el coste por lanzador, la tripulación necesaria por lanzador, reducimos al fin y al cabo lo que decimos es coste y espacio. Alguien dirá, hombre, para un PDC tampoco viene de aquí, ¿no? O sea, por 0,25. Sí, no viene de aquí, pero bueno, ya que es menos coste, pues mucho mejor, ¿no? Si nos permite y tenemos esta bonificación, pues genial. Mientras siga disparando a 5 segundos, pues oye, es fantástico, ¿no? Vamos a crear pues este lanzador de misil de tamaño 1 que tiene esta propiedad. Y ahora tenemos que buscar, ahora por si acaso voy a cerrar y voy a volver a abrir. Vamos a lanzar un lanzador de misiles de tamaño 8 y aquí vamos a ver si pasa lo mismo. No, aquí ya no afecta. Afecta mucho, al ser cuanto más pequeño es el misil, más fácil es que esa tecnología, esa bonificación de PDC afecte menos en el tema del recargado, pero aquí sí que ya no. Entonces fijaros que aquí tarda 20 segundos en recargar, tarda un poquito más, son misiles un poco más pesados, esto es normal. Lo que podéis hacer es intentar buscar mejores tecnologías de recargado para reducir todavía más este tiempo, en 5 segundos. Vale, pues vamos a sugerir también un nombre y vamos a crear. Aquí poca cosa más hay que hacer. Alguien dirá, Aplo, por qué interesa reducir el lanzador e incrementar el recargado? Ya recordar que esto, por ejemplo, con las naves mineras, por ejemplo, cuando no os importa demasiado el recargado, porque son naves para dejar pues boyas, sensoras y demás, pues esto va muy bien. No obstante, fijaros que aquí hay el Box Launcher, que lo que hace es reducir muchísimo el espacio y prácticamente no hay recargado. Esto está pensado, el Box Launcher,
está pensado, eh, está pensado para, ya lo diré, para naves pequeñitas, para cazas, para naves rápidas, unas naves que puedan lanzar un misil y que tengan que volver a recargar. ¿Ves? No tiene recargado interno, tienen que buscar una nave nodriza que tenga las instalaciones para permitir, digamos, recargar ese. Un poco como los cazas modernos, ¿no? Los cazas modernos no tienen recargado, es decir, necesitan volver a un portaaviones o lo que sea y allí les recargan. Pues esto, el Box Launcher es otra tecnología que podéis investigar y que os permite, pues eso, ¿veis? El recargado en el hangar sería de 30 minutos. Esto ya nos da una pista de alguno de los componentes que podemos utilizar para los cazas, o para torpederos o para cazas misiles, como queráis llamarlo. Vale, entonces, en este caso no, en este caso queremos el máximo recargado, bueno, el mínimo recargado posible, perdón, y así que vamos a buscar este, sobre todo decirle que es un PDC, porque esto lo que hace es PDC only, es decir, no podríamos instalarlo en una nave. Esto es importante, esto determina dónde hay que instalar esto. Así que de hecho aquí el nombre ya os dice PDC, y vamos a crearlo. Y ya hemos creado pues controladores de tiro y lanzadores de misiles. Entonces el polvorín, como queremos un polvorín grande porque es para una base terrestre y demás, pues cogemos la máxima tecnología en todo esto, en alimentado, eficiencia, etcétera, mejor blindaje posible. Y el tamaño del magazine, pues bueno, esto nos permitiría 540. Y si incrementamos un poco la protección, es decir, a 10, por ejemplo, reducimos el polvorín, pero lo hacemos más potente. Entonces, no sé, diseñamos un polvorín, ya diseñé un polvorín, ¿os acordáis? Y quiero mirar exactamente si hay mucha diferencia en el polvorín que diseñé en su momento, que es este de aquí. Este es un polvorín que tiene 510 de capacidad. No le puse mucho hide to kill, es decir, no le puse mucha defensa. Entonces, quizás aquí estaría bien ponerle más, como es una base defensiva que puede recibir un ataque, si le pongo mucha protección, aumentamos mucho el peso. Fijaros la diferencia. Ah, no, pues el peso no afecta. Entonces, ¿en qué afecta la tripulación? En teoría, esto lo que afecta es a la protección. Sí, afecta al internal armor, ¿no? ¿No afecta al internal armor? Sí, claro. Vale, vale. El tamaño del polvorín es de 30 toneladas, pero claro, el blindaje que le quiero poner, ya decía yo, digo, qué raro que no estaba aquí el dato. O sea, estoy incrementando, estoy poniendo mucho más tonelaje aquí. Le estoy poniendo más blindaje. ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto. Aunque reducimos el polvorín, lo hacemos más resistente. Y como podemos poner varios polvorines en una base, pues podemos poner 3, 4 para que tenga una capacidad para tener pues 800 o 1200 puntos de misiles y estará muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Esto es el máximo tamaño. Tal, tal, tal. Vamos a crear. Creado. Y ya está. Yo diría que hemos creado todo. El lanzador, controlador, todo esto lo tenemos que investigar. Así que nada, voy a parar ahora el vídeo y bueno, ahora enseguida voy a investigarlo por mi cuenta y enseguida que lo tengamos, seguimos con lo demás. Hasta ahora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, seguimos con, con el diseño de cositas, de componentes. Entonces, ya acabo de investigar algunos de los lanzadores de misiles. La industria ya tengo construyendo el antimisil Tormenta. De hecho, he pedido construir una burrada, no sé si unos 500. Y de momento ya he construido 340. Bastante rápido, ¿eh? Al ser un misil de tamaño 1 se construye bastante rápido. Entonces voy a pedir ya, vais aquí a misiles y escogéis. Entonces aquí me he dado cuenta de que he llamado el AMM es antimisil y aquí anti-MM Galáctica no es un antimisil es un anti-ship misil. Me he equivocado al ponerle el nombre. Entonces, si os equivocáis, podéis ir aquí a tecnología, al icono de la tecnología aquí arriba, cogéis, vais a misiles y aquí decís rename, clicáis aquí y decís quiero cambiarle el nombre. Entonces aquí le ponéis ASM, OK, ya lo habéis cambiado, close, y en teoría
ahora esto debería haber cambiado el nombre. Sí, ya ha cambiado el nombre, ¿eh? Ahí lo veis. Lo digo por si os pasa. Entonces vamos a construir aquí también, no sé, un buen número de ellos. Vamos a construir por 400. Fijaros que tengo ya un montón de fábricas, he construido durante estos años un montón de fábricas de cazas, un montón de fábricas de munición. Entonces, pues bueno, esto no sé cuánto tardará, pero no creo que mucho. Esto, de hecho, en menos de un mes ya habrá construido estos misiles. Esto supongo que tardará 2 o 3 meses, pero sí tendremos ya en el stock bastantes misiles de todo tipo, ¿eh? Entonces, ¿qué más? Estoy investigando ahora ya los controladores, el polvorín, vamos, lo estoy investigando todo. Yo diría que no me he dejado nada. Misiles, no, todo lo que estoy investigando, controlador, ya estoy investigando todo. Entonces, vamos a hacer el diseño de un mesón. Entonces, vamos a buscar un ratio de disparo de 5 segundos, vamos a buscar el de 15, ahí está, aunque reducimos un poco esto, pero bueno. Entonces, esto requiere 6, lo voy a colocar en una torreta. Entonces esto quiere decir que en una torreta con 4, entonces van a ser 24. Si quiero colocar 10 torretas serían 240 de energía. Vale, pues entonces vamos a hacer esto. Un 6, 24, vamos a sugerir un nombre. Apodaca crear. Sí, sí, voy a apuntarme aquí un momento los datos. Ya os digo, como quiero utilizarlo en una torreta cuádruple, entonces estos son 6 por 4, serán 24. Esto tiene que dar una power plan. Vale. Crear el mesón. Vale, ya lo tengo. Entonces, el power plan para alimentar estas torretas, evidentemente tengo que coger la mejor tecnología posible. Vamos a ver qué pasa si cojo la 30. La 30 serían 240, que es justamente si hago 6 torretas, perdón, si hago 10 torretas cuádruples, esto va a exigir 240 de energía, así que tendría que construir justamente esto. Eso sí me va a costar un ojo de la cara en cuanto a investigación, pero bueno, esto no es problema. Y ya está, así vamos a crear esto también. Crear, perfecto. Entonces tengo 5 laboratorios, de momento vamos a por el mesón, que es un arma cinética. Mesón, 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 mesón. ¿No es un arma cinética? Es de energía, perdón. Aquí está. Entonces, aquí seguramente creé ya en otro vídeo, no me di cuenta. Vamos a borrar esto. Fijaros que cuesta lo mismo. Seguramente hice, no me acuerdo ahora haberlo hecho, pero bueno, así lo tenemos otra vez montado. Vale, pues tenemos este cañón mesón. Vamos a ponerle 5 laboratorios que no van a ser suficientes, pero bueno, de momento para salir del paso. Así que ya tenemos. Ahora me faltaría, cuando tenga alguna de las investigaciones completadas, lo que voy a hacer es Power and Propulsion y investigaré este de aquí, el reactor de fusión Tomahawk que permite, Tokamak, perdón, que permite generar los puntos de energía suficientes para alimentar a 10 torretas mesón. Haremos una especie de base, una potente base defensiva, point defense, de defensa puntual. Entonces el mesón va a venir bien para salir del paso. Y nada, lo dejo y nos vemos enseguida cuando consigamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya hemos ya hemos creado el diseño del cañón mesón, hemos diseñado también la planta de energía que alimentaría las torretas cuádruples que llevarían ese cañón, y ahora nos falta solo, para acabar ya el cañón mesón y tenerlo todo completo, el controlador de tiro. Entonces el cañón mesón llegaba a 150.000 kilómetros, entonces necesitamos hacer un ajuste y conseguir un controlador de tiro que llegue a esa distancia. Entonces recordar que esto no quiere decir, cuando vais a hacer el controlador de tiro del arma láser, esto no quiere decir que llegue a 80.000 kilómetros. Recordad que esto es el 50% de efectividad a una distancia de 80.000, es decir, realmente llega a 160, el doble.
A 160 el porcentaje llegaría casi a un 0% de accuracy, de precisión, pero a 80.000 llega al 50% y a medida que se acerca a la nave, ese tanto por ciento de efectividad aumenta. Entonces, este 80, por ejemplo, ya nos acercaría a los 150.000 kilómetros. Antes de multiplicar ese valor por 2, se acercaría bastante a los 150.000 kilómetros de alcance que tiene el cañón mesón. Vamos a ver si podemos hacer. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es el máximo taking speed posible. Esto va a ser un taking speed de 25.000. Recordad que esto lo tenéis que dividir luego por la velocidad del misil enemigo o del objetivo enemigo, y esto permitiría saber qué probabilidades tenemos, aparte de la efectividad y de la experiencia, para acertar a un objetivo. Entonces, tenemos que poner Electronic Hardening. Ojo aquí, porque esto va a estar basado en un PDC, entonces vas a ver que vamos a tener una bonificación. Ahí está, 120. Así que tenemos que reducir de nuevo aquí. Si lo pongo en normal, estos son 120, nos quedamos un poco cortos. 90 y 90 son 180, ahora nos pasamos un poco de largo. Aquí son, no, aquí nos pasamos todavía más. Entonces, restricciones, no hay ninguna restricción. Entonces, si reducimos un poco esto, en vez de 40.000 a 32, son 48, estos son 48, el doble. No, aquí hacemos corto. 90 y 90 son 180, también seguimos haciendo largo. Estos serían 140, aquí haremos un poquito corto todavía, o sea, no estamos encontrando el 50 y 50 serían 100, no, seguimos estando cortos. La verdad es que vamos un poco. No, no acabamos de hacer justo. Tenemos que buscar que el doble de esto sea 150 aproximadamente. Perdón, esto es el taking speed, ya decía yo. No. 180 nos pasamos. Estos serían, es que nos quedamos cortos. Nos quedamos ahí. 180. Me parece a mí que por un poquito más tampoco pasa nada. Vamos a hacer tamaño normal. Estos serían 120, nos quedamos cortos. Estos serían 180, yo creo que es mejor hacerlo así. Vamos a hacer, esto permitiría 180.000 kilómetros, sobrarían 30.000 kilómetros, pero bueno, no pasa nada. Ya nos va bien esto, ¿eh? El tamaño está bien. Y con esto ya tenemos un controlador de tiro para el cañón mesón. Podemos poner Fire Control mesón. Vamos a poner mesón para así saber distinguir luego. ¿Eh? Y bueno, aquí salen los datos un poco. 90.000 kilómetros multiplicado por 280, voy repasando. Sí, con esto ya tendríamos crear. Y con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a investigar el controlador de tiro. Y con esto ya estaríamos. Ya tendríamos el cañón mesón hecho. Solo faltaría, bueno, tendríamos, digamos, todo lo que rodea al mesón ya hecho. Controlador de tiro, planta de energía y el propio cañón. Luego lo que habría que hacer es construir la torreta, que esto lo vamos a ver ahora. Voy a pasar el turno y nos vemos enseguida. Vale, pues ya tenemos investigado todo lo que teníamos que investigar y esto nos va a permitir construir la torreta. Vamos a la torreta, vamos a escoger, hay que escoger con cuidado, porque ahora tenemos, claro, de hecho, voy a hacer lo siguiente, para evitar problemas, vamos a tecnología, vamos a cañón mesón, porque teníamos construido ya uno antiguo. De hecho, ¿cuál es el que tengo? A ver, me aparecen tres. ¿Cuál es el que tenemos? Tenemos el Malave y el Apodaca. Vale, el Malave es el que tenemos que poner como obsoleto. Vale, entonces quedará el Malave, que es quad, es un cañón cuádruple.
Vale, entonces, bueno, de hecho, Apodaca no, claro, esto es una torreta que diseñamos. Veis que tenía máximo rango 60.000 kilómetros. Es una especie de torreta cuádruple. Esto es una torreta, también habría que ponerla como obsoleta porque vamos a utilizar la moderna, la nueva. Entonces, ahora sí que voy a cerrar aquí, perdonar. Vale, ahora vamos a torreta y ahora sí solo tenía que aparecer una. Ahí está. Entonces, vamos a buscar una cuádruple. Esto recordar que hacía, como eran, cada cañón mesón generaba 6 puntos de energía, solicitaba 6 puntos de energía. Nosotros estamos construyendo una torreta cuádruple. Esto genera 24 puntos y como queremos construir 10 torretas, construir, os acordáis, una planta de energía de 240 puntos. Esto permitirá alimentar a las 10 torretas. Entonces, el Taking Speed, recordar que el cañón mesón, el controlador de tiro tenía un ratio, controlador, pues nada, tiráis unos segundos, unos minutos atrás el vídeo y veréis que cuando construimos el controlador esto llegaba a 25.000. Entonces aquí tenéis que poner que queréis un controlador de tiro, o sea, una torreta que tenga el mismo ratio de velocidad, porque si ponéis más estáis desaprovechando la diferencia. Entonces, esto es el grosor. A ver, el grosor, ¿qué podemos poner? Podemos poner, por ejemplo, 5. ¿Esto cuánto incrementa? A ver. Esto incrementa un poco el tamaño de la torreta, pero como lo estamos construyendo en una plataforma defensiva terrestre, pues no hay problema. Ahí veis el coste y el tamaño de la armadura, ¿eh? La verdad es que este es el grosor. Bueno, 5, yo creo que vamos más que sobrados. Vamos a poner 5 por poner algo, ¿eh? Vamos a crear y ya tenemos hecha la torreta. Ahora tenemos que investigar la torreta. Si no me equivoco, tenemos que ir a Mesón, Kinetic. No, aquí. Vale, y esto va a ser muy rápido. Esto en un momento la torreta va a estar investigada. Y con esto ya tenemos la torreta mesón. Ya tendríamos torreta, mesón, tendríamos tanto los misiles antimisil como el misil antinave. Y con esto ya podríamos construir una plataforma de defensa y demás. ¿Qué nos faltaría? Hombre, ya puestos, nos faltaría diseñar sensores, porque aunque tengamos controladores de tiro y demás, nos hacen falta sensores. Entonces, claro, aquí se trata de decir, bueno, recordad que hemos construido hemos construido una nave, un misil antinave que llega aproximadamente, ahora lo digo de memoria, pero creo que llegaba sobre los 140, sobrelleva sobre los 140, 160 millones aproximadamente. Y luego teníamos un misil antimisil que llegaba, bueno, le pusimos creo que un rango, creo que 2,5 millones de controlador de tiro aproximadamente. Entonces, claro, alguien podría decir, hombre, podemos hacer un sensor que permita llegar, cubrir estas distancias. Pero puesto que queremos una plataforma defensiva, podemos poner allí el sensor más bestia de todo tipo. El sensor más bestia que tengamos termal, el sensor más bestia activo, el sensor electromagnético más bestia, más grande. Porque como lo estamos construyendo todo en una plataforma terrestre, el espacio es lo de menos. No hay que meterlo en una nave, que hay que tener un poco más de cuidado con el tamaño y quizás sí que hay que ajustar un poco más. Entonces, yo os aconsejo que aquí, por ejemplo, en el tema de sensor activo, recordar, pues cojamos lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, si cojo tamaño 50, esto me permitiría, claro, que hay que tener cuidado con la resolución. Recordar, si no es lo mismo una resolución de 1, para tamaños, el sensor pequeño, podemos hacer un sensor pequeño para ver objetos pequeñitos, podemos hacer dos sensores activos, podemos hacer uno para tamaños muy pequeños, para cubrir, para que, digamos, por ejemplo, esto veis, permitiría ver tamaños más grandes de 50 toneladas a 198 millones de kilómetros, pero por ejemplo misiles nos permitiría verlos desde muy lejos, con lo cual nos daría mucho margen de actuación, aunque como tenemos misiles antimisil que tienen un alcance de 2 millones, pues lo que tendríamos que hacer es esperar a que aunque los detectáramos muy lejos, tendríamos que esperar a que llegaran más cerca para que nuestros misiles antimisiles pudieran entrar en acción o nuestras torretas mesón en su labor PDC, en su labor Point Defense, defensa puntual, entraran en acción. Pero bueno,
A veces os interesará, bueno, ya aprovechando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, si os interesa ver los misiles desde cuanto más lejos mejor, pues ¿por qué no? Entonces podéis hacer dos tipos de sensores activos, uno muy pequeño, ¿eh? Incluso, ya os digo, tamaño más grande, sensor para detectar a objetos muy pequeños. Lo que pasa es que fijaros que la investigación es muy bestia, son 18.000 puntos. Entonces alguien dirá, hombre, no me interesa ver objetos tan pequeños tan lejos, dudo que alguien me vaya a disparar. Hombre, a ver, es muy factible que los misiles enemigos tengan alcances cercanos a los 50, 100 millones o incluso más de distancia. Así que sería muy plausible que nos dispararan a estas distancias. Pero bueno, alguien puede decir, no, yo quiero hacer un sensor pequeño porque ya que mis misiles antimisil van a disparar a 2,5, pues ¿para qué quiero tener tanta distancia? A mí no me es igual. Yo quiero tener, pues yo que sé, 5 millones como mucho, no hace falta más. Pues entonces, pues reducir un poco el tamaño. Pero hoy ya os digo, ya puestos, ya que estáis construyendo unos sensores que van a estar en zona terrestre, pues ¿por qué no ir un poco a lo bestia, ¿no? No obstante, a la hora de construir los sensores, recordar que en la Tierra tenéis tenéis sensores pasivos. Es decir, en la Tierra recordar que tenéis el Deep Space Tracking, ¿no? Las estaciones de rastreo del espacio profundo, que hemos mejorado mucho y que vienen a ser sensores pasivos. Es decir, no hace falta que construyáis sensores electromagnéticos ni termales en la Tierra, porque ya tenéis los Deep Space Tracking. De hecho, si esas instalaciones también las construís en las colonias, os ahorráis la necesidad de tener que construir sensores. Entonces, realmente el único sensor agresivo que podíais construir sería este. Sería un sensor activo muy potente. Un sensor activo es muy diferente al pasivo. Recordad que el sensor activo lo que hace es emitir un ping y por tanto alerta también al enemigo, le da una pista también al enemigo de dónde estamos y de, bueno, es, les detectamos, pero ellos también nos detectan. Detectan que algo les está buscando. Entonces aquí lo único que tenéis que decidir es, bueno, qué tamaño queréis escoger. 5.000 toneladas sería lo lógico, porque seguramente las naves enemigas van a tener ese tamaño como mínimo. Entonces, pues bueno, aquí podríais construir un sensor pues lo más potente posible dentro de toda la tecnología que tuvierais y dentro de toda la tecnología máxima que tuvierais. Y bueno, eso os permitiría, pues fijaros, casi 2 billones, pero os permitiría tener casi 2 billones de distancia. 2 billones, pues hombre, no está mal. No permitiría cubrir la distancia que hay hasta Mercurio, pero permitiría tener un rango de, digamos, agresivo para poder localizar, por ejemplo, la Tierra más o menos está por aquí. Pues aquí, hasta aquí, por ejemplo, hay 2,5 billones. 2 billones quiere decir que el sensor nos permitiría ver prácticamente hacia las afueras del punto de salto al sistema EZ Quarry. El punto Lacaille está a menos de 2 millones, o sea que también nos permitiría cubrir esto. Barnard está un poco más lejos, Alfa también está un poco más lejos, Alfa Centauri. Pero bueno, que aquí ya es un poco vosotros como queráis. Yo si fuera vosotros, no pecaría iría a saco, es decir, construiría un sensor muy potente eh, de tamaño 1 para ver objetos pequeñitos, perdón, de tamaño 1, máximo tamaño, máximo tamaño y que permitiera ver aquí, por ejemplo, a naves de 5.000 toneladas. Si veis que el enemigo utiliza tonelajes más pequeños, pues tenéis que adaptaros. Pero yo utilizaría este tipo de sensor, un sensor lo más potente posible que permitiera ese rango de distancia máximo. No podéis conseguir ahora mismo nada mejor que esto. Si queréis algo mejor tenéis que aumentar la sensibilidad o mejorar el sensor, la potencia del sensor o la sensibilidad. Entonces con esto pues ya tenéis un sensor activo pues muy potente, un sensor activo que permitiría cubrir grandes distancias. Fijaros, objetos más pequeños, por ejemplo, más pequeños o sea, de tonelada 1 a 250 os permitiría ver hasta 5 millones de kilómetros, que está bastante bien, porque esto nos permitiría poder detectar con el tiempo suficiente para que nuestros misiles antimisil pudieran localizar. Es decir, que no hace falta ni siquiera construir luego otro sensor para ver objetos pequeños. Pero esto ya como queráis. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer, aunque es muy bestia esto, son 27.000 de investigación. Pero bueno, ahora mismo, cuando lleguéis a estas alturas, ya tenéis muchos laboratorios. Así que vamos a crear este sensor y luego podéis crear un sensor más pequeñito, perdón, máximo tamaño, pero que vea
cosas pequeñitas. Entonces esto nos permitiría 198 millones. Pues bueno, si queréis ver misiles que os lancen, si hay un enemigo que nos lanza misiles a 198 millones de kilómetros o más, pues bueno, los podemos detectar cuando lleguen, cuando estén dentro de este rango. Si lanzan misiles más pequeñitos, por ejemplo, de tamaño 6, pues tendremos solo unos 22 millones, de 8 un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto nos permitiría tener un poquito más de, digamos, más de margen. Ya puestos, pues lo podemos hacer. Creamos otro sensor y ya está. Ahora vamos a investigar estos dos sensores y con esto ya, digamos, tendríamos todo el pack perfecto ya para construir cualquier tipo de instalación. Vamos a investigar esto que nos va a llevar. Bueno, de momento aquí no lo puedo investigar porque me faltan laboratorios, pero bueno, ahora lo investigaré fuera de pantalla. Investigaré, de hecho, eh, solo se ha creado este sensor, pero parece que el otro sensor pequeñito no le he dado bien o lo que fuera y no lo ha creado. A ver, sensor activo. Vale, pues vamos allá, crear. Perfecto. Entonces ahora en teoría deberíamos tener R100, veis, es resolución 1 para tamaños pequeños de objetos y tamaño 100 para tamaños más grandes. Entonces habría que investigar estos dos sensores y con esto ya tendríais el pack. Ya tendríais el pack. Aunque os podéis fiar de las lecturas termales, o sea, aunque os podéis fiar del Deep Space Tracking que hay en la Tierra, que lo hemos mejorado bastante, tiene potencia 3500, que está bastante bien. Recordar que como se puede enmascarar un poco la lectura termal, pues este dato es un sensor que puede dar problemas si el enemigo está muy enmascarado, está utilizando tecnologías muy avanzadas para enmascarar las lecturas termales. Entonces el activo es más difícil de contrarrestar. Entonces por eso os digo que siempre es bueno tener algún sensor activo y meter ahí en una plataforma terrestre un par de sensores activos para salir de dudas, pues está muy bien. Así que nada, voy a esperar a tener esos dos sensores activos e investigados y nos podemos hacer el PDC en la plataforma defensiva. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos. Ahora ya tenemos todos los componentes para poder hacer plataformas de defensa. Entonces yo lo que he hecho es diseñar 3 plataformas de defensa, ahora fuera de pantalla, pero no os preocupéis porque ahora vamos a entrar en detalles. Vamos a construir, mira, esta es la primera, vamos a ver el primer diseño que he hecho. Se llama clase Atenas, es una base sensor, es un PDC. Eh, entonces yo, recordar que yo os comentaba que hay muchos jugadores que lo que hacen es especializar las plataformas de defensa, es decir, aquí cada uno puede hacer un poco lo que quiera, es decir, que yo os voy a mostrar 3 diseños, pero que vamos, son mejorables, se pueden hacer 1000 cosas diferentes. Yo os voy a plantear unos ejemplos y así cogéis un poco de idea. Entonces hay gente que utiliza, por ejemplo, una plataforma de defensa planetaria que está centrada sobre todo en sensores. Luego otra que es especializada en misiles antibuque y otra especializada en misiles antimisil. Luego hay gente que construye PDCs muy centradas en hangares, con hangares para alojar cazas o FACs. El caza son naves de 500 toneladas o inferior y los FACs son Fast Aircraft, que son entre 500 y 1000 toneladas. Hay una diferencia importante si estás construyendo un caza de 500 o menos toneladas, entonces lo puedes hacer desde la pestaña de industria de cazas. Es decir, si vais a industria, los cazas, aquí está. Se construye como munición o como... Y para que poder construirlos así desde aquí, tienen que tener un tamaño inferior a 500, no recuerdo ahora si era 500 o menos de 500, pero bueno, por ahí anda. Creo que 500 ya es como mucho sigue siendo considerado un caza. En cambio, si construimos algo superior a los 500 toneladas,
perdón, si construimos algo superior a las 500 toneladas, entre 500 y 1000 toneladas, entonces hay que hacerlo desde los astilleros. Entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho ahora es he construido una especie de astillero de solo capacidad 1000 en astillero naval, le he llamado FAC porque ahí puedo construir naves rápidas de 1000 toneladas y fijaros que ya tengo tres astilleros, tres dársenas, perdón, y estoy construyendo una cuarta. Esto es una forma de poder construir muchas FACs de forma rápida sin tener que comprometer astilleros de carga más pesada que pueden ir mejor para hacer pues construcciones de naves pues más contundentes, ¿no? Pues bueno, esto es una opción que podéis hacer, podéis construir varios astilleros FAC o para hacer, pues eso, naves de 1000 toneladas como mucho. Bueno, esto es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Entonces ya os digo, a nivel de plataformas defensivas terrestres podéis hacer de todo. Entonces yo, por ejemplo, he hecho una base sensor llamada clase Atenas, de que, bueno, tiene este tonelaje. Recordad que el TCS era el Target Cross Section. Esto sirve para marcar un poco el tamaño. Es un dato que sirve para a la hora de combatir. Esto lo expliqué en los primeros vídeos. Entonces, de todos estos datos, fijaros que, por ejemplo, eh, fijaros una cosa muy curiosa. En teoría tiene un rating, tiene un blindaje. Yo le puse un blindaje de 5, pero en cambio aquí pone 9. Y eso es porque el juego gratuitamente a las plataformas PDC les regala 4 capas de blindaje, de protección extra. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque digamos que el juego interpreta que un PDC está enterrado bajo tierra y entonces te regala exactamente 4 blindajes extra para representar eso, que es un búnker y que está ahí clavado bajo la tierra, muy protegido, y por tanto, pues bueno, si le añades 5 más, pues ya tienes 9 de blindaje. Entonces, aquí vemos la potencia de los sensores. Básicamente lo que esto es sensor termal, que no tenemos ninguno, y esto es sensor activo, el sensor activo de 1800. No le he puesto sensor termal porque recordar que en la industria tenemos, digamos, en el planeta Tierra de origen, tenemos el Deep Space Tracking, tenemos la estación de rastreo del espacio profundo que ya funciona como un gran sensor. Entonces, si esta base de sensores no la queréis construir en la Tierra, la queréis construir en otro sitio, entonces sí que quizás habría que diseñar un sensor termal para sustituir ese Deep Space Station, esa plataforma de rastreo espacial del espacio profundo que hay en la Tierra. Entonces es un sensor potente, aquí básicamente es una plataforma de sensor activo. Eh, Aquí lo veis, está utilizando los dos sensores que investigué, que diseñamos recientemente. Tanto el de resolución 1, que permite tener un rango de 200 millones de kilómetros para detectar misiles pequeños objetos, y luego el sensor más potente de resolución 100, mucho más grande, para ver naves de 5000 toneladas o más grandes a una distancia de casi 2 billones de kilómetros. Entonces, aparte de eso, le he instalado 10 torretas cuádruples, ahí veis el rango, y aquí veis el controlador de tiro. He instalado 5 controladores de tiro. Esto quiere decir que puedo asignar 2 torretas a cada controlador. Cada controlador de tiro permite fijar un blanco enemigo. Es decir, si por ejemplo nos enfrentáramos a 5 naves enemigas, 1, 2, 3, 4 y 5, pues yo podría asignar, como tenemos 10 torretas y 5 controladores, yo podría asignar 2, 4, 6, 8 y 10 con un controlador. Cada Fire Control asignado a 2 torretas y podría asignar, pues, por ejemplo, este Fire Control, este controlador de fuego, lo asigno a 2 torretas y le asigno a un blanco enemigo. Esto es lo mismo. Es decir, el controlador de fuego lo que permite es asignar más blancos. Si yo solo colocara un Fire Control, entonces me vería en la tesitura de que tengo 10 torretas que solo pueden disparar a un blanco, porque solo tengo un controlador de fuego y solo puedo fijar un blanco, un objetivo concreto. Entonces siempre intentar colocar unos cuantos controladores de tiro, que sea un número, pues un porcentaje, un porcentaje, sí, por ejemplo, en este caso 5 por 2, 10. Si quisierais colocar, por ejemplo, menos controladores de tiro, queréis controlar 4, pues quizás colocar 12 torretas, ¿no? Para tener 3 torretas en cada controlador. No sé, hacer siempre combinaciones de este tipo. No os recomiendo hacer 1-1, porque
una torreta para una salva de misiles, pues a lo mejor se queda corta, ¿no? Pero bueno, entonces yo le he colocado 5 controladores de tiro. Los controladores tenéis que enfocarlo como eso, como la capacidad para poder fijar objetivos más objetivos. Entonces, pues bueno, recordar que el rango que tiene es un poquito más grande al final del real, ¿eh? Pero bueno, ya va bien, tampoco pasa nada. Ya os acordáis cuando hicimos el diseño que estuve buscando, mirando y tal, y bueno, al final lo hicimos un poquito más grande en cuanto a capacidad de distancia, pero no pasa nada. Fijaros que tiene el mismo tracking speed. Y aquí veis unos valores. Esto sería el valor, en teoría, un porcentaje base sobre el cual el mesón acertaría a muy corta distancia, y a medida que se va alejando, el porcentaje va cayendo hasta llegar al 50%, ese típico que aparece cuando hablamos de, cuando hacemos si os acordáis, cuando hacemos el controlador de tiro, siempre pone 50% de accuracy a 90.000 kilómetros. ¿Eh? Es el 50%. Y luego hay que multiplicar ese 90.000 por 2 para conseguir máxima distancia. Es decir, el rayo mesón a 180.000, el porcentaje va cayendo. ¿Eh? Y entonces, pues bueno, esto sería, digamos, un poco una especie de plataforma esto sería una especie de cañones de defensa para proteger un poco a los sensores en caso de que esta base reciba un ataque. Y luego aquí tenemos a los dos sensores. Entonces, el dato importante es que fijaros que aquí pone que esto es un PDC y que se puede construir en 14 secciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, a ver, como lo estamos construyendo en la Tierra, si nosotros vamos a la pestaña de industria, fijaros que yo aquí ya he ordenado construir las tres plataformas que ahora os voy a enseñar. La Atenas, que es la que acabo de enseñaros ahora, que está a punto de acabar de ser construida, pues se puede construir aquí. Entonces, sencillamente tenéis que ir a Build PDC, Orbital Habitat, y ahí le dais, construís lo que queréis. No obstante, imaginaos que no queréis construir este base sensora para la Tierra, la queréis enviar a Alpha Centauri, o la queréis enviar a Mercurio, o a cualquier otra colonia. Entonces, claro, si le decís construir, la estáis construyendo en el sitio donde la estáis construyendo, es decir, donde estáis dando la orden de construir. Si queréis transportarla, la tenéis que prefabricar. Ahí. Dais la orden prefac. Exactamente. Entonces lo que hará el juego es no la construirá en la Tierra, sino que construirá las secciones, estas secciones que os enseño, que os estaba mostrando en estas secciones. Es decir, que construirá la estación y le empaquetará en 14 secciones. Esos paquetes los podemos luego utilizar, los podemos cargar yendo a la pantalla aquí, en esta pantalla, por ejemplo, cogemos la flota de transporte, vamos a la Tierra y decimos coger PDC tal, tal, tal. Ahora no aparece nada porque no tenemos, pero luego decimos coger secciones PDC. Cargamos las secciones PDC y los llevamos al planeta donde queremos, por ejemplo, que sea Alpha Centauri. Pues vamos a Alpha Centauri y desembarcamos allí las secciones. Entonces, ¿cómo se puede construir, una vez desembarcadas las secciones, cómo se puede construir y desempaquetar? Pues si tenemos industria en Alpha Centauri, pues lo único que tenemos que hacer es la otra opción, que es assemble, ensamblar las secciones. Y entonces, pues bueno, construiríamos con la industria, ensamblaríamos esas secciones. El problema es que, por ejemplo, en Alpha Centauri yo no tengo industria. Podéis que tengo 16,2 puntos de industria. Entonces, si no tuviéramos industria, ¿cómo lo podemos hacer? Pues recordad que también podemos utilizar los batallones de ingenieros para que puedan desempaquetar las secciones y construirlo. Así que solo tendríamos que mover una sección de ingeniería, bueno, un batallón o una compañía de ingenieros, y ellos se encargarían de desempaquetar. Así que, bueno, ya habéis visto aquí pues cómo funciona el tema del build, el prefac y el assemble. Estas tres opciones permiten pues o bien construir directamente o bien prefabricar para transportar o bien ensamblar una vez ya está en el planeta objetivo o asteroide objetivo, donde queramos colocarlo. Luego aquí tenéis el refit PDC, que sirve, por ejemplo, pues para crear, ¿veis? Si habéis hecho una mejora, una versión mejorada, pues podéis hacer un refit y tan sencillo como eso. Creáis una nueva versión de la base, porque imaginaos que ahora mejoramos el cañón mesón. Pues tan sencillo como hacer un refit y punto y final. Entonces, ya os he mostrado esto, el Atenas. Luego tenemos, por ejemplo, he creado el Esparta. El Esparta es una base de defensa planetaria que también tiene el cañón mesón. Por cierto, no lo he explicado, pero también recordar que el mesón tenía, digamos, la batería, que está formada por 10 baterías de cuádruples. Luego por los controladores de tiro, que recordar que he puesto 5. Y luego, evidentemente, la energía.
el reactor, que genera 240 puntos de energía, que es justamente lo que necesita las 10 torretas. Cada torreta necesitaba 24 puntos de energía. Como tenemos 10 torretas, hay que multiplicar ese 24 por 10, son 240 y creamos el reactor. Con estas tres cosas lo que hacemos es alimentar y tener cubierto ya el tema del mesón. Y luego lo que he hecho en esta base de defensa planetaria es colocar 40 lanzadores de misiles de tamaño 8, aquellos lanzadores de misiles que creamos con el misil de tamaño 8, que tiene un ratio de disparo de 20 segundos cada uno. Es decir, una vez estos lanzadores de misiles disparan, tardan 20 segundos en recargar. Luego he colocado 8 controladores de tiro de resolución 100, que permite un rango de distancia de casi 238 millones de kilómetros. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo podría asignar a cada controlador de tiro 5 lanzadores de misiles, y podríamos fijar como blancos 8 naves enemigas o 8 objetivos enemigos. Y luego, evidentemente, lo que he hecho es ordenar aquí desde esta pestaña de Ordnance, colocar en el polvorín, que he colocado un polvorín de 2640 puntos, pues he colocado, bueno, esto permite, dividimos la capacidad del polvorín por 8, que es el tamaño del misil, y tenemos que caben 330 misiles de tipo galáctica, el tipo antibuque, antinave. Entonces con esto ya tenemos controlador de tiro, lanzador de misil, y faltaría el sensor, que recordar que no podemos lanzar si no vemos al enemigo, pero como el sensor ya lo tenemos en la otra base, en esta base de sensores, pues esa base de sensor permitirá hacer de ojos del resto de bases de lanzadores de misiles. Lo digo por si alguien dice, coño, pero no has puesto sensores. Los sensores, lo acabo de explicar, está en la otra base. Entonces, fijaros que también he puesto una capacidad, he puesto unos barracones, se pueden construir unos barracones, que bueno, en este caso permitiría instalar a 10 batallones. Fijaros que aquí, bueno, a la hora de diseñar esta base he cometido un error. Cometí un error, o bueno, tampoco es un error grave, pero no le puse demasiado rating, no le puse demasiado blindaje. Entonces solo puse una capa. Entonces recordar que como el juego te regala 4 capas, pues al final aquí pone 5 solo. Entonces, el tema de los batallones. ¿Qué significa tener tropas en barracones en estas instalaciones? Pues permite incrementar muchísimo la defensa de estas unidades y permite aguantar muy bien un bombardeo orbital. Es decir, imaginaos que nos atacan y nos bombardean orbitalmente. Pues las tropas que estén metidas, las tropas terrestres que estén metidas dentro de estos barracones van a tener una protección extra y van a tener un plus en defensa. Básicamente, a ver, no es necesario, pero bueno, ya puestos, pues podéis construir unos cuantos barracones y meter tropas aquí para defender el planeta. ¿Qué más? Pues poco más. Recordar, alguien dirá, coño, Aplo, ¿por qué has puesto un controlador de tiro de 238 millones si tu misil llega a los 145? Bueno, esto ya lo expliqué. Lo he hecho por varios motivos. Primero, porque aunque hemos hecho un controlador de tiro que tiene mucho más alcance, como lo estamos construyendo en una plataforma de defensa terrestre, pues el tamaño no importa tanto. Es muy diferente tener que construir un controlador de tiro en el que hay que apurar quizás al detalle, porque en una nave hay que aprovechar todo el espacio posible. No es lo mismo en una plataforma defensiva terrestre donde el espacio es infinito y puedes construir de todo tipo. Además, recordar que también yo lo que hago, y esto los jugadores veteranos lo hacen también mucho, es recordar que hay medidas contraelectrónicas. Es decir, el enemigo puede utilizar unas medidas contraelectrónicas que reduzcan en un porcentaje la efectividad de mis controladores de tiro. Entonces, si tienen por ejemplo una tecnología que permite reducir un 10 o un 20% el rango de alcance, pues claro, si yo apuro demasiado y construyo un controlador de tiro que llega justo a la misma altura, a la misma distancia que este misil, pues me encuentro que de golpe a lo mejor el misil no puedo lanzarlo a 144 millones, sino que tengo que lanzarlo a 120, a 100, a 110, a lo que sea. Entonces, incrementando el rango del controlador de tiro, hago que esa diferencia que hay de casi 100 millones pues pueda ser absorbido fácilmente si el enemigo tiene tecnologías avanzadas de medidas contraelectrónicas. Entonces, pues bueno, compenso ese hecho
pues teniendo un controlador de tiro más grande. Esto también os lo recomiendo hacer cuando hagáis controladores de tiro para naves. No apuréis, sino que buscar siempre pues, un 10, un 20, un 30% un poco más de distancia para contrarrestar el efecto de esas medidas contraelectrónicas enemigas. ¿Eh? Y nada más, aquí veis que son 30 secciones prefabricadas y bueno, esto sería, ya os digo, esto sería la plataforma de ataque. Permitiría lanzar 40 misiles cada 20 segundos contra objetivos grandes de 5.000 toneladas o superior a esta distancia. ¿eh? Y luego el tercer, Leónidas. Vale, esta sería la tercera base que he construido, que es de defensa puntual. Tendría un poquito menos de espacio de barracones, 5 batallones, un polvorín un poco más pequeño, porque aquí lo que quiero instalar es misiles de tamaño 1. Entonces, aquí puedo meter 504 misiles. De hecho, he escogido aquí lo veis, 504 misiles de tamaño 1 AMM Tormenta. Son los misiles que diseñé hace nada, hace un par de vídeos o hace un vídeo. Y entonces pues lo que he hecho es colocar también 40 lanzadores de misil con 8 controladores de tiro, etcétera, etcétera. Veis que el controlador de tiro llega a 140 millones cuando realmente el misil solo va a ser lanzado a una distancia de 2,5 millones del objetivo. Pero bueno, como estamos construyendo un controlador de tiro en una base terrestre, pues mira, me pasé, ya os lo dije, y no pasa nada. O sea, esto quizás no tendría tanta lógica en una nave, porque significa incrementar un poco el tamaño del controlador y en una nave siempre hay que apurar un poco más, pero aquí ni fu ni fa. Y aquí lo mismo, he colocado 10 torretas mesones. Pensad que los mesones van muy bien, y ya no solo como defensa puntual, por aquello que os dije de que eh, los mesones funcionan muy bien con atmósfera. No solo funciona muy bien como arma defensiva contra objetivos pequeños, como defensa puntual, sino que también va muy bien contra objetivos que se acerquen mucho para intentar realizar un bombardeo orbital. Recordar que hacen un punto de daño, pero que atraviesan e ignoran escudos energéticos y blindaje. Así que cualquier nave enemiga que se acercara a bocajarro sufriría mucho daño por todas estas torretas que construiría que bueno, estoy construyendo estos tres tipos de instalaciones de estas plataformas y cada plataforma tiene 10 torretas cuádruples, o sea, serían 40 disparos que puede hacer cada una. Bueno, de hecho, sí, serían 4 disparos cada torreta, serían 40 disparos de mesón cada base, o sea, en total 120 disparos, pues es una burrada. Además, ignorando blindaje, ignorando, pues podría realmente hacer mucho daño a cualquier nave enemiga que se acercara. O sea que los mesones en este sentido es un arma muy interesante para utilizar como defensa orbital. Y ya no solo como arma de defensa puntual. Entonces, como veis, especializado cada plataforma. En este sentido, aquí son misiles antimisil, además con muchos cañones mesones, torretas, y luego lo que he creado es bueno, habéis visto un poco los roles que he optado. Entonces, hay otra opción también que se puede hacer, que es construir, ya os digo, una base, un PDC que tenga, por ejemplo, hangares, pero eso ya lo explicaré en otro momento cuando empiece a hablar de los cazas y de los FAC, todo esto que os he explicado al principio del vídeo, pues cuando entremos en detalles de cómo diseñar un FAC y tal, y ver un poco las propiedades, explicaré el tema de los hangares, porque el tema de los hangares es interesante. Recordar, a ver, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Os quería enseñar una cosita, es que ahora aquí. Si vamos a la pestaña de minado y mantenimiento, veréis que aquí abajo aparece naves militares, la Pluto, el Ranger, las naves del Ranger, la Pluto era la nave que minadora, la Ranger que era muy rápida, tenía sensores activos, la Sirocco que también tenía sensores activos y lanzaba también dos boyas de exploración, etcétera, la Cachalote que es la gravitacional. Fijaros que todo esto pagamos un mantenimiento en toda una serie de recursos para que esto es un coste que pagas por mantener las naves en órbita. Entonces, evidentemente, esto es un coste que cuando vayamos teniendo cada vez más naves de guerra va a ser muy bestia, porque significa un coste fijo. ¿eh?
Entonces, digamos, estos son el coste que las instalaciones de mantenimiento requieren para mantener estas naves en órbita y en estado perfecto. Entonces, lo que hacen muchos jugadores es crear, por ejemplo, si esta nave ocupa, yo qué sé, ahora no recuerdo cuánto ocupaba, pero se ocupaba 19.000 toneladas, lo que hacen es construir una base o varias bases PDC, ¿eh? Con hangares con una gran capacidad para poder meter estas naves y así el coste de mantenimiento es nulo. Esas naves, una vez metidas en el hangar, su mantenimiento es nulo. O sea que de hecho esto es algo que enseguida que podáis estaría bien que hicierais porque reducís el coste de mantenimiento y bueno, estáis ahorrando a largo plazo. O sea, estáis haciendo una inversión que es muy rentable. Sobre todo también, pues bueno, cuando tengáis cazas, FACs, etcétera, gran cantidad de cazas y de naves de 1.000 toneladas, pues también meterlas ahí en los hangares terrestres para evitar que su reloj de mantenimiento, el reloj de mantenimiento de las naves, de este tipo de naves, pues vaya aumentando o que haya que pagar ese coste de mantenimiento para mantenerlas operativas. Entonces es una opción que, bueno, ya entraremos en detalle cuando hablemos de ello. Y bueno, poco más. Creo que ya os he explicado, recordar esto de la industria muy importante, cómo funciona el tema de prefabricar, si lo que queréis es construir secciones para poder transportarlo a otra colonia y hacer esas bases pues transportables y poderlas montar en otros lugares. Recordar los ingenieros, siempre va bien tener unos cuantos batallones de ingenieros repartidos para poder ensamblar las secciones y poder montar cosas. Y nada más, os he enseñado tres modelos, faltaría por enseñaros ese cuarto modelo o ese cuarto ejemplo de base orientada a construir a tener hangares, pero bueno, ya con que os lo haya dicho ya es suficiente, ya tenéis una idea de lo que podéis hacer con ello. ¿Eh? Entonces, pues nada más. Ahora lo que haré en los siguientes vídeos será de construir una flota de guerra. Hablaremos de cazas, veremos qué tipo de naves de guerra podemos montar. Y bueno, haremos un poco hablaré un poco de las armas láser, un poco la diferencia eh, entre las diferentes armas que hay, un poco explicaros los conceptos. Aunque bueno, ya habéis visto que os he ido explicando poco a poco a lo largo de estos vídeos, pues bueno, lo que era el CIWS, lo que era el mesón lo hemos visto con bastante profundidad en estos vídeos. También hemos visto el tema de los misiles. Ahora faltaría quizás un poco, pues eso, entrar en detalle, pues el Gauss, el High Power, un poco qué puntos fuertes tiene, en qué tipo de nave iría bien, qué tipo de enfoque. Esto lo iremos viendo. También diseñaremos unas cuantas naves de guerra con misiles. Diseñaremos una flota que también tendrá naves nodriza, con cazas y demás. Veremos cómo funciona el tema. Así que bueno, esto sería un poco lo que nos faltaría por ver y bueno, esto lo veremos en los siguientes vídeos. Así que os espero ver pronto en el siguiente. Un saludo.